feliz Navidad, próspero año y felicidad. Telecanal 28, una televisión a tu medida. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master Centro Automotriz en la Charles de Golf frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master al ritmo de la salsera con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master. Muy buenos días, querido y amigo televidente. Christopher, nuestro camarógrafo, profesor Miguel Cabrera. Esto es National Project, un proyecto televisivo educativo, cátedra en televisión. Como cada martes tenemos que debatir un tema. La propuesta, yo propongo el tema y el profesor aquí me da cátedra, y también a ustedes. Don Luis, por razones de tránsito, viene por ahí. Así que es un placer, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. Bienvenido una vez más. Le eché de menos, el martes pasado me dejaron sola. Tuve yo que auxiliarme de lo contemporáneo, no de la modernidad. Pero hiciste un buen programa. Le gustó. El programa me gustó bastante. Bueno, es un tema actual también, el tema de la inteligencia artificial. Que realmente todavía hay mucho que debatir y vamos a tener que extender el programa del martes pasado, vamos a tener que entenderlo de nuevo y tratarlo, porque hay muchas cositas que como profesor es usted quien no tiene que dar la cátedra, porque yo simplemente hago, soy curiosa. Bueno, mi querido don Luis acaba de hacer su entrada. Vamos a dejarlo que respire un poco y vamos a continuar. El tema de hoy, como le había dicho, es la posmodernidad. Dejo una pregunta en el aire. La diferencia de posmodernismo y posmodernidad. Y la modernidad también. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que plantea y qué significa para nosotros hoy día la posmodernidad? Después de la pausa, el profesor ya sabe que yo vengo con mis curiosidades. Importante. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master Centro Automotriz en la Charles de Golf frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico.
La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master, Centro Automotriz en la Charles de Golf frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master, Centro Automotriz en la Charles de Golf frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master. Entrada muy elegante, Luis Montero. Estoy imitándote a ti. Nosotros dos, tanto Miguel, que está vestido de azul elegantemente, como quienes hablan. Hoy vinimos como combinados, como que estamos combinados. Dicen que los hombres están muy bien, como dice, de que entre todas las mujeres, pero yo estoy muy feliz de estar dentro de estos caballeros que son tan caballerosos y tan elegantes, sobre todo. Gracias. Recuerden que dejamos una pregunta en el aire, que el profesor nos aportará conocimiento. Diferencia en posmodernidad, modernidad y posmodernismo. También está por aquí el profesor Ulloa. Luis Ulloa. Aquí somos colegas todos. Luisa Luciano, Luis Ulloa. Bueno, aquí hay un cóctel de Luis. Así que, profesor, ya usted sabe que tiene 3 Luis para un Miguel. Un Miguel. Pues vamos a subir para entonces sumar al colega, al profesor Luis Ulloa, para que ustedes disfruten un video que quiero que ustedes lo vean y lo analicen. Vamos arriba, por favor. A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tiene. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte.
Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero Y déjame... si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permite? Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Sí, y entrar pero- en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero sí. Soy libre para viajar. Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si poseo un pasaporte. ¿Quieres dejarme que... Solo si poseo un pasaporte. Pero sí, pero- ¿Lo necesitan los animales? No, ¿has terminado ya? Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes. ¿Quieres dejarme de una vez que te explique? ¿Y la libertad de expresión existe? No, porque te has quedado con ¿Y ella. la libre empresa? Hablábamos de pasaportes. Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. Ahora ¿Puedo deja... entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust? Si me dejas Ni decirte algo... soñarlo. Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados. ¿Quieres callarte? Ni soñarlo. El monopolio es la amenaza de la libre empresa. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en 1000 pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se halla sumido en el terror porque se le enseña a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana. Bienvenido Luis Ulloa, ya el profesor Miguel Cabrera ya aquí con nosotros, Luis Montero, el equipo está reunido. Señores, hoy tenemos el tema posmodernidad. Sí. Como yo soy la alumna, cabe destacar que debo preguntar, ¿verdad? ¿Qué es la posmodernidad? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y qué propone? Es un Pregunta tema- abierta para ustedes. Es un tema amplio, Luisa y Luis Ulloa y Luis Montero y público en general. Es un tema que requiere una amplia debate y planteamientos, porque hay algunas personas y algunos intelectuales y escritores. Pero antes, excuse que le interrumpa, profesor. Excúseme de nuevo que le interrumpa. Pero como es la universidad en la televisión, yo creo que, con todo el respeto que merece Luisa, que lancemos al aire primero la pregunta para que la teleaudiencia pedagógicamente comprenda el programa. Antes de hablar de posmodernidad, vamos a definir el concepto, qué es la modernidad. Y luego le agregamos el concepto para que la teleaudiencia tenga una noción clara sobre el programa que le llevamos esta tarde o el día de hoy, ¿verdad? Sí, sería importante seguir la secuencia, Sí. porque en realidad son movimientos culturales, filosóficos, del conocimiento y científicos que se dan de manera diferentes. Es decir, el proceso que se da de la modernidad inició en el siglo XV. A partir de ahí, con los cambios que se produjeron a nivel mundial, más se concentró en Europa y luego se extendió al mundo entero, es decir, a toda la humanidad. Pero eso fue un proceso, la modernidad, que partió de Europa y fue resultado ya de que la Edad Media había llegado a su fin, es decir, el capitalismo estaba haciendo entrada y lo hacía más a través del pensamiento. Es decir, en filosofía, por ejemplo, los aportes de René Descartes, de Leibniz y de una serie de pensadores que fueron los que aportaron en ese momento al cambio de mentalidad. Había una necesidad ya de cambiar todos esos paradigmas, modelos que se habían entronizado en toda la época feudal, en toda la época de la Edad Media, y ya en el siglo XV ya eso eran obsoletos, esos criterios. Más el hecho de que se hacía necesario los pensadores centrar todo el conocimiento y resaltar lo que era el hombre,
es decir, ese pensamiento antropocentrismo humanista que trajo la inclusión, que fue así que se presentó, de la burguesía como clase dominante. Es decir, ese siglo XV fue un siglo, muchos le decían también después, el siglo de las luces, es decir, el iluminismo, porque había todo un pensamiento que iba en la dirección de abandonar todo ese oscurantismo que se había entronizado en Europa y en la humanidad con esa teología que era el pensamiento dominante en la Edad Media. Ese pensamiento mitológico, teológico, fue sustituido por un pensamiento racional, y ahí es que entonces aparece el racionalismo. El racionalismo, como eje central, tenía la razón para analizar los problemas. Es decir, fue toda una revolución en el pensamiento, en la cultura, en el accionar de todo lo que era el conocimiento humano. Pero eso trajo también como consecuencia e influyó en el problema industrial, que ya nosotros hemos analizado de manera bastante amplia en varios programas. Es decir, el proceso de la revolución industrial, el proceso del renacimiento que se inicia en el siglo XV, el renacer de las ideas greco-romanas, ese proceso que se dio trajo como consecuencia que la humanidad se viera abocada a cambios y transformaciones en la forma de ver el mundo, en el accionar, en cómo adquirir nuevos descubrimientos. Recuérdense que en ese siglo XV fue que llegaron los españoles a América, es el descubrimiento de América, los grandes descubrimientos científicos que se dieron a partir de ahí, como fue la imprenta, que trajo toda una revolución en cuanto al conocimiento y a la edición de libros y a la producción de conocimiento de manera ya plasmada en el papel. Todo ese proceso que se fue dando fueron importantes todas las transformaciones, los descubrimientos, el avance científico y tecnológico que se alcanzó, porque eso no se quedó solo en el pensamiento, sino que abarcó la manera de producir, la división del trabajo, la industrialización, es decir, una gama de procesos que se fueron dando que permitieron que la humanidad avanzara. Por eso era que uno de los lemas fundamentales de la modernidad fue el progreso. Es decir, se dirigió su pensamiento hacia el avance, hacia la concretización de una sociedad donde la tecnología, la ciencia se entroncara en lo que eran los procesos productivos. Profesor, vemos que el hombre es insaciable en cuanto a la curiosidad y muchas veces al enfrentar los cambios tenemos mucho miedo. A pesar de esos miedos y a pesar de esos cambios, seguimos remontados en el siglo XV porque tenemos todavía mucha herencia de eso y hay países que son conservadores, que todavía se quedan en esa época. Entonces, establecemos las diferencias ya de los siglos, que ya estamos en un siglo después. Esos miedos, ¿el hombre tendrá esa satisfacción en algún momento? ¿Considera usted? Bueno, esa es una pregunta que yo se la dejo al amigo Luis Ulloa para que detalle un poco eso, y tiene la palabra el compañero y amigo Luis Ulloa. Este programa es de los profesores, el profesor Ulloa ahora. Mira, es una pregunta filosófica. ¿Tiene límite la curiosidad humana? Pues no tiene límite, pero tiene condicionantes. Alguna vez, bueno, el día que el ser humano deje de tener curiosidad y deje de tener ambiciones, etcétera, etcétera, bueno, pues la humanidad sucumbe. Lo que la humanidad debe procurar es administrar su curiosidad y administrar sus ambiciones de modo tal que todo confluya en la búsqueda del bienestar común. Y ahí entonces llegó el socialista que soy yo. No tiene que ser ustedes, yo.
Miren, ampliando un poco lo que decía el maestro, yo creo que en realidad los siglos XV y XVI fueron siglos más bien de tránsito, de transición. Se le llama modernidad a los textos, por lo que el profesor decía, Cabrera, porque un siglo en el que se combate, se trata de dejar atrás el oscurantismo medieval, que se basaba en términos culturales en el principio de la fe como elemento decisorio de la verdad, la fe y la autoridad. Es decir, la modernidad comienza allí donde alguien o un grupo de personas considera que la verdad hay que buscarla, la verdad es posible, debe regir y no se encuentra ni en la fe ni en la autoridad del Papa o de un sabio como Aristóteles o Santo Tomás o quien fuera, que se le considera depositario de toda la verdad. Subrayo lo de la verdad, el concepto de verdad fundamental para definir la modernidad, el concepto del criterio de la verdad. ¿Qué es lo que hace la modernidad? Sobre todo a partir de René Descartes, de Leibniz, tú bien dices, de Malebranche, luego de Spinoza. El criterio de la verdad pasa a ser la razón. Por eso se le llama racionalista. Y el concepto de racionalismo lo uso aquí en sentido amplio para incluir a los propios empiristas, como en el caso de Bacon y el caso luego de Hobbes y de John Locke. Es decir, la idea de que el ser humano es responsable de buscar la verdad y la verdad tiene que ver con la razón y con la capacidad, como decía Cabrera, la capacidad que tenemos intrínsecamente los seres humanos para llegar a la verdad. Y quiero subrayar esto porque junto al concepto de verdad está indisolublemente ligado al concepto de bien. Para Platón los máximos valores de la humanidad son el bien, la belleza y la verdad. Y eso es tan fundamental, porque van unidos. Incluso para Platón, él le llamaba la idea del bien a todo. O sea, la búsqueda del ser humano es para llegar a el bien, y el bien te provoca la felicidad, y el bien es responsable de la bondad y de la belleza. Entonces, aquí quizá tengo un matiz con el maestro Cabrera. El iluminismo más bien se le llama al siglo XVIII. Algunos autores podrán tratarlo como tú dices, pero en mi lectura lo que yo he visto es que se le llama iluminismo básicamente al siglo XVIII y XIX, la época de la famosa ilustración. La ilustración. Hay una frase de Immanuel Kant que es una de las frases que mejor define el espíritu ilustrado. Aedes sapere, atrévete a saber. Y acusó a la humanidad de haber asumido una cierta minoría de edad culpable, decía él, que es la que nos mantenía en ese achicopalamiento de creer que no podemos encontrar la verdad. Entonces la modernidad, aquí estamos coincidiendo de nuevo, la modernidad tiene que ver con el criterio de la verdad. Y naturalmente esos criterios de la verdad siempre va a estar en discusión porque hay reacciones contra el iluminismo, contra la ilustración, por tanto la modernidad, y por eso el tema que nos convoca, que es la cuestión de la posmodernidad. El concepto de posmodernidad es negativo. No afirma un concepto, sino que habla de lo que viene después de. Naturalmente, eso es lo que vamos a discutir y vamos a ver entonces qué es lo que entendemos por posmodernidad. Ustedes distinguían entre posmodernidad y posmodernismo. Vamos a ver con qué se come eso. Hay una versión, es decir, hay varias interpretaciones, como bien tú dices, del problema de la modernidad. Hay muchos que dicen, autores, que la modernidad llega hasta la primera revolución, es decir, la Primera Guerra Mundial, es decir, la que sucedió de
1914 a 1918. Pero hay otros autores que señalan que esa modernidad llega hasta el presente. Es decir, porque cuando nosotros aterrizamos en lo que es la posmodernidad, que es el tema que, como bien tú dices, nos convoca hoy, tenemos que ver que esa posmodernidad no fue más que un enfrentamiento, un rechazo a los paradigmas, a los modelos, a los planteamientos de la modernidad. Es decir, esa concepción que tenía la modernidad de progreso, esa concepción de dar importancia a lo social, ahora no, ahora se le da importancia a lo individual, el individualismo, eso es la posmodernidad. Es decir, es sustituido lo social por lo individual, el consumismo, es decir, el progreso. Ellos rechazan esa concepción de progreso que tiene la modernidad. Es decir, hay todo una forma de ver el mundo, la vida, la filosofía, el pensamiento social, se entronca ya en otros paradigmas que son lo que van a dirigir y van a influir en la conducta, en la forma de actuar de todas estas personas que la humanidad entera, porque eso influyó, esa posmodernidad se ha establecido como criterio y como forma de pensamiento a nivel global. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros vemos su inicio, es decir, hay que ver que la posmodernidad empieza con varios autores, es decir, autores que van a plantear criterios, y esos criterios van a ser discutidos y van a ser aprobados por la sociedad. Es decir, y ¿cuándo se produce eso? Se produce en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, no es que allá atrás, como nosotros veíamos a la modernidad, en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, todavía había modernidad, es decir, la idea moderna de la modernidad, pero ahora no. Ahora a partir de la segunda mitad del siglo XX, específicamente en los años 60, 70, 80, 90, ya nosotros vemos que hay otras formas de ver y de plantearse la solución a los problemas, y eso es fruto también y se agrega al problema que se da con los avances tecnológicos. Es decir, la ciencia, el conocimiento va adquiriendo otro matiz, otra forma de verse. Es decir, y ya nosotros vemos cómo la humanidad necesita ver la vida, actuar de forma diferente. Entonces, esos pensadores, por ejemplo, como Lyotard, que fue uno de los grandes exponentes de esa posmodernidad, en su libro La condición posmoderna, fue uno también como Foucault, es decir, ese pensamiento francés que se fue conformando en las décadas de los 70, 80 y 90, fue lo que predominó y fueron los criterios que se impusieron a partir de una concepción en la cual iba conectada a la realidad que se vivía. Es decir, ellos supieron, esos pensadores, a adaptar y ver cómo en esta nueva condición había que plantear un nuevo pensamiento. Es decir, en materia cultural, en materia filosófica, ya la vida se veía de otra forma. Entonces, por eso es que vemos cómo predomina ese individualismo. Si ya la gente no está con esa solidaridad como antes, cuando nosotros recuerda que libramos esa lucha de apoyo, de solidaridad, y que la gente también se trataba de otra forma. Pero esto, profesor, esto da inicio a una nueva etapa. Ya pasamos de modernidad a post y luego de ahí van a ser lo que es contemporáneo. Bueno, contemporáneo es una palabra bastante, incluso mal usada en los textos, porque el contemporáneo es, oye, en la época
¿qué te digo yo? Los romanos antiguos, ellos eran contemporáneos entre sí. La palabra contemporáneo quiere decir de este tiempo. Y siempre, en todo presente, es contemporáneo. Entonces, lo que pasa es que se ha encaquetado un término, digamos, se le ha puesto mayúscula a un término que no debería. De hecho, todo esto es modernidad. Incluso, yo no creo que estemos en ninguna posmodernidad. Yo voy a hablar de eso. Yo creo que hay un posmodernismo, como ustedes insinúan, pero no hay tal posmodernidad. Y yo voy a tratar de explicar eso en su momento. Sí, la pregunta que yo quiero hacerle a los profesores antes del receso para tomar aire es la siguiente. La modernidad ha agotado todo un ciclo histórico desde los primeros primitivos de los aborígenes hasta la actualidad. Ha agotado todo un ciclo histórico, y si la posmodernidad es sinónimo de razonamiento, es un invento de grupos filósofos idealistas humanos, si la posmodernidad es algo idealizado. Después de la pausa. Yo estoy ubicado hurgando el tema sobre la modernidad, pero al hurgar el tema de la posmodernidad, yo me ubiqué en la modernidad y de manera razonable me ubiqué en la etapa histórica de los aborígenes. Ellos no tenían escritura, pero tenían su modo de comunicación. El proceso de modernidad se inició en el pasado, porque el tránsito de sustituir la tambora por el humo como medio de comunicación. El humo era un instrumento de comunicación de los aborígenes. La tambora fue otra etapa histórica diferente al uso del humo como instrumento de comunicación. Pero tiempo después surgió un modo más rápido, más moderno, más práctico del hombre comunicarse, que fue el instrumento o la rueda. La rueda fue un instrumento que desplazó al hombre a kilómetros y kilómetros. Entonces, esa es la pregunta que está en el tintero. Pero tiene un ciclo don histórico. Luis, esa modernidad, lo que yo entiendo es que le viene dando forma a una idea y la va materializando de una manera, yo diría que facilitándole la vida al hombre, porque Correcto. si nos quedamos en el tiempo de desplazarnos a 5, 6 kilómetros caminando, bueno, pues eso es como Es que eso no es modernidad. Sí, Sí, pero sí. precisamente Vamos a yo ver, creo que ya vamos a definir lo que es la modernidad. Vamos a ver qué es la posmodernidad. yo creo que después de las pausas discutamos, antes de penetrar al tema de la posmodernidad y la modernidad, el ciclo de los aborígenes, y en esa etapa podemos hablar de avance, de un proceso de avance en la humanidad. National Project, martes de 11 a 12 con los catedráticos, el profesor Miguel Cabrera, Luis Ulloa y Luis Montero y su servidora Luisa Luciano, aquí en el debate de cada martes con un tema, bueno, ¿cómo lo explicarían los profesores?
un tema de actualidad. Un tema de actualidad, y de pero interés. también de interés, sobre incluso todo, académico. y de debate. Y un Sí, tema- porque el sí. programa hay cátedra en la televisión. Claro, y un tema de actualidad, porque si ustedes se remontan al pasado, iniciamos este tema hablando de la revolución industrial, y si se le da secuencia, seguimiento a los temas que hemos tratado, y se capta el fenómeno histórico de esas 4 etapas, sirve de referencia a los empresarios, al investigador, de que esos son temas básicos para nosotros poder adelantar, avanzar en el proceso de la humanidad. Porque todos los temas, si le damos hilación lógica, tienen una conexión histórica con lo que estamos viviendo hoy, Sí, ¿verdad? eso es Continuando cierto. con el profesor, con la diferencia de modernidad, posmodernismo, y le agregamos otro componente contemporáneo, que quisiera que el profesor nuevamente no haga la diferencia. Yo, Sí. dale la oportunidad a Ulloa, Sí, por yo, favor. Sí, no, todos tenemos chance aquí. Mire, en cámara, y yo creo que y fuera de cámara, Luis Montero hablaba de los indígenas. Y hablaba de cómo los indígenas de alguna manera hacían modernidad. Bueno, lo que pasa es, mire, la palabra modernidad fue utilizada, tengo entendido, por primera vez en la antigüedad por Cicerón. Y quería decir nuevo, época nueva. Todas, incluyendo en la Edad Media, la gente presumía de su modernidad, en el sentido de que era nuevo con relación con lo que había pasado. Pero el concepto actual de modernidad que se ha acuñado es aquel que se refiere a lo que hablábamos de el criterio de la verdad, que es, por supuesto, que tiene su correlato en el avance industrial, tecnológico, social. En la modernidad surgieron las naciones, el Estado moderno, más recientemente, hace un siglo y tanto, las elecciones de sufragio, etcétera. Trae un conjunto de elementos aparejados. Ahora bien, el centro es el criterio de la verdad. ¿Qué es lo que pasa con la posmodernidad? Que te dice, François Lyotard te dice, en un libro encargado por el gobierno canadiense, allá en el 1979, se destapó con un libro que se llama La condición moderna. ¿Y qué sostiene? En el fondo, todo lo que hace él es una crítica a la ciencia moderna. Y habla de su inconsistencia, o más exactamente de la imposibilidad de llegar a la verdad en cuanto tal. Y entonces plantea algo así como el relativismo. Miren, hay una posmodernidad, un posmodernismo callejero, y hay un posmodernismo de los libros y de los grandes intelectuales. El posmodernismo como filosofía, de lutar, debatismo, etc., viene siendo algo así. Mira, no hay verdad absoluta sustentable. Lo que hay son verdades relativas. Eso lo había dicho ya, señores, los sofistas en la antigüedad, cuando hablaba de que el hombre es la medida de todas las cosas, de lo que es en cuanto que es, y de lo que no es en cuanto que no es, aquello de que todo es relativo. Eso está muy en el pensamiento de la gente, con aquello de Campo Amor, del poema aquel, de en este mundo, ¿cómo es la cosa? Nada de verdad y mentira, todo es según el color de cristal con que se mira. Y Nietzsche ya lo había dicho. Nietzsche era un posmoderno porque él desconfiaba de la verdad y de la razón. Cuando habla, número uno, Dios ha muerto, no se refería a Dios todopoderoso, creador no, él se refería a la verdad y se refería a los valores absolutizantes. Y cuando dijo que esto es peor, que esto es más fuerte todavía, cuando dijo, miren, no hay hechos, hay interpretaciones. Cuando dice, no hay hechos, solo hay interpretaciones, es decir, cada cual tiene su propia verdad. Eso es el posmodernismo académico. Ahora hay uno callejero, que es el que se expresa en Dominicana en frases bastante vulgares y fuertes, como esto de na y to. Es decir, no hay criterio, no nos vamos a tener. Y cuando usted no se atiene a nada porque no hay valores en los cuales sustentar tu conducta, todo se vale. Y ese concepto es, todo se vale, es el que lleva a lo que Cabrera hablaba del individualismo. Y dice, vamos a buscármela yo
por mí mismo, porque no hay nada, no hay moral que valga, no hay ética que valga, no hay verdad que valga, no hay ningún valor en lo cual sustentar mi conducta. Y por tanto, todo es posible y todo queda bien. Y cuando eso se traduce en el campo político de que lo que vale es ganar las elecciones, no importa cómo, y lo que vale es yo enriquecerme, no importa cómo, ese es el posmodernismo práctico. Porque aquellos filósofos no lo hicieron quizás con esa intención. Pero hay, repito, un correlato popular, lamentablemente, del posmodernismo. El posmodernismo no es más que la filosofía que alaba esto y considera que las cosas son y deben ser así. Cuando yo digo, miren señores, cuando usted le dicen, cuando usted le dicen, maestros y Luisa, para que ustedes vean lo que es cuando Sócrates decía, solo sé que no sé, él sabe algo, por lo menos sabe que no sabe. Y cuando usted dice, no hay verdad, usted está diciendo, esto es un oxímoron, le llaman, una contradicción en sí misma. Porque si tú dices no hay verdad, por lo menos lo que tú estás diciendo es verdad. Entonces, el concepto de verdad tiene que perseguir eternamente al ser humano. Y siempre va a haber algún criterio de qué es la verdad. Otra cosa es que yo diga, miren señores, lo que Newton dijo sobre física fue superado por Einstein. La ciencia se supera a sí misma. No es que lo que él dijo fue mentira, es que era insuficiente y así será siempre. Entonces esa curiosidad que tú hablabas ahorita, natural del ser humano, es para siempre. Lo que pasa es que también tenemos que hacer dos cosas: seguir buscando, porque siempre va a ser necesario buscar el bienestar y la verdad, y enorgullecernos un poco de lo que hemos descubierto y de lo que hemos creado. Entonces yo creo que la sociedad sigue siendo moderna en otro momento. Y esa filosofía de Lyotard y compañía, señoras y señores, esa filosofía se fue a pique. Ya ellos, muchos de ellos, los que no han muerto, abjuraron de esa filosofía porque no era sostenible. El ser humano va a buscar siempre la verdad, y el día que debemos de buscar, la época, la humanidad definitivamente ya ni siquiera vale la pena. Sí. Correcto. Una pregunta. ¿Existe la verdad al margen del ser humano? Buena ¿O pregunta. es el ser humano quien atrae la verdad y la conjuga y la aplica a la sociedad en función de qué tipo de sociedad habla? Es un tema de mucha importancia. Incluso debemos hacer un programa con esa temática. Sobre la verdad. Sí, sobre la verdad. Yo recuerdo hace varios años, hace alrededor de 15 años, que no más, como 20 años por ahí, que hicimos un debate sobre el tema de la verdad. Es decir, se titulaba La verdad, es decir, religión y ciencia, y qué es la verdad. Profesores. En esa discusión sobre ese tema, nosotros, ahí participó el presidente de la Academia de Ciencias, ahí participó Vargas, un filósofo que en ese entonces era viceministro de la MESI, Moreno Ceballos, que era presidente en ese entonces también de la Academia de Ciencias, y participó David Martín, un profesor de filosofía de la UCAMAI, David Álvarez Martín. Ahí hicimos un debate, y yo participé también en el debate con mi posición, y se hizo un debate amplio sobre ese tema. El hecho es que nosotros en ese momento, con esos compañeros que eran personas que tenían mucho nivel sobre la epistemología, el problema epistemológico, Luis, lo dominaban. Por ejemplo, Moreno Ceballos, Nelson Moreno Ceballos era un epistemólogo, Y David también. David Álvarez Martín. Sí. Entonces hicimos un debate ahí grandísimo, duramos hasta la noche entera ahí debatiendo, y no llegamos a una conclusión. No llegaron a la verdad. Porque el problema es difícil. La verdad es como que un día se pone un chisma alta, uno trata de alcanzarle como que un día. No, entonces en ese mismo, ¿creen ustedes o consideran ustedes que las religiones limitan a la verdad o te acercan? No, el problema que se da, y ahí fue la discusión,
porque se relacionaba con Porque ciencia. la filosofía es como un libro que te abre como a búsqueda de razonamiento y de continuar y de continuar y de continuar. No, el filósofo busca la verdad, es decir, el centro de atracción y de estudio del filósofo es buscar la verdad. Es decir, el filósofo se encarga, por medio a un método científico, de dilucidar, a ver si esclarece, conoce la realidad. Es decir, pero lo que pasa en el filósofo es que ve la realidad como una totalidad. Es decir, a diferencia de la ciencia, que la ciencia no la ve como totalidad la realidad, sino que va y se entrena, se prepara, y todos esos profesores de medicina, de economía, de la misma filosofía y de toda esa área del saber, lo que hacen es que te preparan en un área del conocimiento. Pero Entonces, sin embargo, el modernismo lo que hace es como que la cosa anterior se operaba sin luz, hoy se opera con luz y con una maquinita que ya te camina el cuerpo entero. No, Cada pero- día la verdad como que tiene otro chin, otro poquito. Sí. Pero hay que tener cuidado con eso del modernismo. Es decir, se debe, hay diferencia entre lo que es modernismo y modernidad. Entonces, eso lo tienen que Porque- explicar ustedes, la diferencia Sí, de porque- modernismo, modernidad y posmodernidad. No, y hay porque- un tema que debemos tratar en el futuro, que es la ciencia. Sí, ya eso es filosofía de la ciencia. Sí, Pero pero ya- es bueno aclarar ese punto sobre modernidad y modernismo. Mire, Fíjense, la modernidad es lo que nosotros vimos, Una esos etapa. cambios exactos que se dieron a partir del siglo XV y que abarcó hasta el siglo XIX. Es decir, donde el conocimiento, donde la filosofía, donde todas esas áreas del saber y la cultura se vieron en la necesidad de hacer esos cambios. Ahora, ¿qué sucede? El modernismo no es así. El modernismo, cuando uno habla de modernismo, se está refiriendo a una corriente en el área de la literatura. Es decir, el modernismo es un área de la literatura y de varias artes que se desarrolló a partir de finales del siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX. Es decir, es diferente. Por eso, pero hay mucho que, para aclarar los conceptos, son conceptos diferentes. Modernidad y modernismo. Ahora, en posmodernidad y posmodernismo se da el caso de que para algunos autores significa lo mismo. Es decir, cuando tú hablas de posmodernidad y posmodernismo, tú lo vas a encontrar en los libros como similares, como sinónimos. lo que pasa es que modernismo y posmodernismo alude al hecho de que se asume como una verdad que estamos en la posmodernidad y se hace filosofía a partir de esa constatación o de esa creencia, de ese punto de vista. Pero mira, tú hiciste una pregunta que a mí me parece muy interesante. ¿O fue Luis? ¿Hay verdad al margen del ¿Existe la pensamiento? verdad? No. ¿Existe la verdad al margen ¿Del ser humano? del ser humano? No. Sí, la verdad es pensamiento. Ese vaso está ahí. Pero si nadie da cuenta de él y lo piensa, ese vaso objetivamente está ahí. Y es, a ver, vamos a meter un concepto un poquito más complicado. Ese vaso es real. Antes de que, si no hay gente, imagínense que todos los seres humanos desaparecieran. El mundo será real, pero no habrá realidad. Porque la realidad es la relación entre lo real y un sujeto que lo piensa. Entonces, esa es la diferencia entre lo real y la realidad. La realidad es dar cuenta de lo real, darle nombre, pensarlo, denominarlo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es la verdad? Porque hemos hablado de la verdad, pero ¿qué es? La verdad, hay 2 tipos de verdades. Hay una verdad que llaman por correspondencia, o sea, yo digo que ese vaso está aquí. Hay un vaso, hay 2 vasos. Así va esa mesa. Entonces usted viene y dice, pero mira, efectivamente hay 2 vasos. Es decir, eso se llama verdad por correspondencia. O sea, se corresponde lo que se dice y lo que se piensa con el hecho objetivo. Ahora hay otra verdad que es la de la razón. Tú debes ser hermana de fulano porque tal y tal y tal. Entonces tú razones y dices, llega a la conclusión de que tú eres fulana de tal y la hermana de fulano de tal. La razón,
no hay un hecho que tú hayas constatado con tus ojos, con tus sentidos. Sin embargo, tú hiciste una deducción, una inducción, un tipo de razonamiento que te llevó a esa verdad. Entonces, la ciencia lo que hace es jugar con eso, con la verdad empírica y con la verdad de la razón. Y eso es lo que esa es la grandeza de la ciencia. Y escúchame, Luis, sobre la verdad. Y si la verdad no existiera, todos los presos estarían injustamente presos. Profesor, el tema... Muchos están injustamente presos. Sí. Precisamente El no tema llegó a la del verdad. hombre, la función fundamental del hombre es conocer esa verdad desconocida que está ahí y que está al margen de él. Y que con la investigación él es capaz de atraer y descubrir ese conocimiento. Entonces yo tengo la concepción de que la verdad existe al margen del hombre y la misión del hombre es atraer esa verdad. No, esa existen verdad. hechos real, existen cosas, fenómenos que están allá afuera, pero si nadie da cuenta de eso, no existe la verdad. Existen hechos, pero no verdad. Pero esa es la misión del hombre, atraer esa verdad desconocida y constituir. La verdad se descubre. Por ejemplo, sobre la modernidad. Este celular es moderno, ¿verdad? Esto es moderno, porque tiene agregado elementos que no tenía antes. Ustedes recuerdan que los primeros celulares eran... Iba a decir, es más moderno que el mío, sí. Ustedes recuerdan que los celulares modernos eran unos guayahielo largos, ¿verdad? ¡Aló! ¿Cómo te comunicas? Ya tú ves, está bien. Cuando surgió esto surgió con una pantalla. Es nuevos elementos agregados al celular, donde el hombre ya se comunica a través de... Yo me comuniqué con la hermana mía que se fue para Boston ayer, a las 5 de la mañana yo la llamé. Vanito, ya estoy aquí en casa de Boston. Pero eso lo construyó el hombre, eso es ciencia, eso es... Y las mujeres también, cuidado. Cuidado. Vamos a dejar el... Que fueron las mujeres, la pionera. Yo lo planteé aquí en el programa de la inteligencia artificial. Usted no vio el programa que las mujeres somos las que creamos este aparatico que podemos comunicarnos así. Yo creo que eso es lo que hermanas usan. Eso sí, yo lo sé. Profesor, entonces... Esa es su verdad y esa es mi verdad. No. Profesor, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que la posmodernidad es una acción irracional de seres humanos que piensan en es un invento. Distinto, un invento, ¿verdad? Pero un invento basado en hechos reales, porque lo cierto es que hubo un desconcierto. Todo tiene que ver con cómo nos esté yendo. Miren, en el 79, cuando salió el libro de Lyotard, ¿había caído la Unión Soviética? No. Pero estaba en declive. Y entonces ese desencanto, porque muchos de los posmodernos eran marxistas que se desencantaron. Otros, incluso algunos de ellos, volvieron al redil porque se dieron cuenta de que yo estaba disparatando, o por lo menos, porque todos decían cosas interesantes. Y no hay, señores, no hay filosofía falsa. Una filosofía no es más que un punto de vista, una perspectiva que enfoca determinados hechos y llega a determinadas conclusiones. El otro enfoque llega por otra vía a otras conclusiones, pero no es como la ciencia, porque en la ciencia tú puedes decir, más que la ciencia, incluso en el sentido común, tú dices, este vaso pesa tantas onzas, o tiene tanto contenido, con tantas mililitros, centímetros cúbicos de agua. Y eso se puede comprobar. El problema de la filosofía, tú hablabas de la religión, y de la filosofía, ¿cuál es el instrumento de la filosofía? La razón nada más. La religión, la fe. Y cuando la fe se trata de teorizar, entonces estamos hablando de teología. Es decir, de justificar a Dios, de explicarlo. Pero ya está, por eso la teología no es más que un tránsito entre religión y filosofía. Pero la religión no le interesa la verdad porque ya la tiene. Pero como creencia, porque tampoco nadie ha demostrado nada de eso. Lo que pasa es que es una creencia y uno la respeta. Eso es otra cosa. Pero hay algo importante para ustedes. Antes de terminar el programa, me van a dar 30 segundos. Hace 70 años que nosotros teníamos una visión de que cuando tronaba, ese era un llamado de Dios.
Y Todavía nunca, mucha gente lo cree, Santa Bárbara. nunca teníamos la percepción ni la creencia de que el hombre iba a llegar a la luna. El hombre llegó a la luna. Y ya están inventando pasajes de ir a la luna para que las personas, los millonarios puedan ir a la luna por si hay problemas en la esfera terrestre. Vamos a superpoblar la luna, porque no cabemos A tampoco. superpolar la luna. Pero precisamente estudios que se han hecho han demostrado que hay, con algunas cámaras que han llevado y algunos micrófonos, han escuchado movimiento en la luna. Y eso parece que lo está investigando la potencia, tanto la Unión Soviética como los chinos, los japoneses y los norteamericanos. Bueno, Rusia, tú Están- dirás. Rusia. La Unión Soviética pasó a ser. Rusia, sí. Entonces, hay verdades que uno no la cree y en este siglo uno se ha dado cuenta que son hechos que para uno eran desconocidos y ya uno lo conoce. De modo que nosotros en este programa siempre luchamos la búsqueda del mundo desconocido con estos expertos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con esa estrella de la televisión Luisa Luisiana que le va a hacer cierre al programa. Bueno, así es. Hoy el tema modernidad, posmodernidad, que los profesores van a recargarnos esa diferencia para que se nos quede bien claro que sí existe diferencia entre esos dos términos y que muchas veces utilizamos por desconocimiento, ¿verdad? Entonces, recárguenos un poquito más. Pero no se terminó el programa ya. Se terminó el programa, pero para que le deje una idea clarita a los televidentes. Bueno, posmodernidad es la ilusión, digo yo, la idea de que ya pasamos la modernidad y ahora no hay tal verdad, todo se vale, todo a nivel moral, a nivel epistemológico, a todos niveles. Y por supuesto, eso sería la muerte misma de la humanidad. No hay tal posmodernidad, hay una extensión de la modernidad con otro criterio, con otra tecnología, con otro mundo que sigue cambiando. No es verdad que nada es nada y la otra. Dios nos libre de que no hayan criterios de nada, porque eso sería dar pábulo para que la inmoralidad siga copando el mundo, porque en los hechos mucha gente se comporta como un posmoderno. Pues yo quiero llamarle como es. Esto es lo que no es posmoderno, esto es lo que es inmoral. Y eso hay que recalcar. Será hasta el próximo martes con los catedráticos, don Luisa Luciano. Hasta el martes que viene, ¿verdad, don Luis? Próximo martes, así es. Placer. Yo tengo una